¿Está José Esquivel? Presente. Comience. Disculpe, ¿quién va a ser primero? José Esquivel. Ay, White está enfermo. disculpe, ¿se ve? Se ve una lista de archivos. Disculpe, ¿se ve la diapositiva? No, no ha abierto. No ha abierto. Está bien. ¿Qué está bien? Ahora, Sí, se ve. ahora sí se nota. Sí, Ahora sí. se ha comenzado. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día me tocó exponer sobre la sociología del fútbol. Disculpe. ¿Dónde está esto? Ya, disculpe. Ya. La futbología puede ser definida como el conocimiento que surge del estudio del fútbol, como un fenómeno social, cultural, económico y político. Con esta perspectiva, tienen muchos enfoques de maneras ideas arcaicas. ¿Qué quiere decir? Que antes se creía que el fútbol era una orientación más bien hacia el ocio, sería hacia la vagancia, ya que no era algo definido como algo deportivo, sino es como un pasatiempo sin ningún fundamento de por sí. En esto también se destacó en el origen y la transformación de las identidades, también las formas culturales de aquellas que se adquirieron. También entre el fútbol también se adquirió las rivalidades y las tensiones que se caracterizaban en la vida social de las comunidades de hinchas y clubes. En ese entonces también estamos hablando entre las tensiones que hubo en ese entonces. También estamos hablando sobre los discursos y las narrativas que se conformaron parte de la historia cultural de este deporte. También estamos hablando sobre el potencial académico del fútbol, en su capacidad de representar en forma simbólica la lucha entre dos pueblos o comunidades para demostrar la superioridad y la dominación. A ver, un ratito. Usted está leyendo, pero ¿usted está entendiendo lo que está diciendo? Claro, profesor. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo... Está corriendo, está acelerado. O sea, las disculpe, personas que están escuchando por usted pueden salir desaprobados porque si no explica lo que está leyendo. Ok, profesor. Entonces, Mira, o sea, a eso habla ahorita iba a entrar ahorita a explicar sobre este correcto. tema. Ya. Ya, cuando yo hablo sobre el potencial académico, no solamente estamos hablando de una manera simbólica hacia el fútbol, ¿no? Cuando yo hablo entre la lucha simbólica de dos pueblos, estamos hablando entre el fútbol, por ejemplo, cuando juega el Perú y Chile, es técnicamente eh, todo esa ¿cómo se llama?
Por ejemplo, la lucha del Pacífico que hubo hace muchos años. Este se generó no solamente un conflicto más emocional de cierta manera, sino es un conflicto ya histórico que forma parte ya para nuestra cultura histórica. Por ejemplo, cuando se habla sobre este conflicto y si los conectamos con, con el deporte, el fútbol, siempre va a haber como que este conflicto. ¿Qué quiere decir? Que uno, supongamos, Chile va a querer, desea ser superior a Perú, pero Perú también va a mostrar su superioridad. ¿Por qué? Porque en esto siempre hubo un conflicto. Esto debido al hecho histórico que hubo también influenciado por, por el conflicto del Pacífico. Un ejemplo también sería dado que Perú, Argentina con Chile. También se influenció de esta manera. Este conflicto sería en el hecho de las Malvinas, que se dio aquel entonces, ya que Chile estaba, bueno, en cierta manera, bueno, estuvo apoyando al país inglés en este caso. También esto se ve influenciado el hecho histórico con el fútbol, de cierta manera. Ahí está. Ahora, cuando hablamos Cuando hablamos sobre estos estadios sin dioses, cuando hablamos, o sea, según bueno, expositor, el fútbol recoge las aspiraciones democráticas e igualitarias de diversos grupos sociales. Cuando hablamos, recoge las aspiraciones, ¿qué quiere decir? Mayormente cuando se generó este deporte, no se generó con la aspiración de que simplemente se jugara, sino demostrar de cierta manera el patriotismo, que entonces, bueno, fue afectada debido a muchos acontecimientos históricos. Por ejemplo, cuando Chile, bueno, nos venció en el conflicto del Pacífico, el hecho del patriotismo peruano se vio, bueno, afectado negativamente. Debido a esto, muchas élites de aquel entonces, élites limeñas, que generó, de cierta manera, ese movimiento porque los jóvenes ingresaran al hecho del deporte del fútbol. ¿Con qué finalidad? La finalidad es para demostrar y, claro, está también para hacer que, de cierta manera, el nacionalismo peruano no se vea totalmente afectada negativamente. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad también? De paso que al momento de demostrar en el fútbol, demuestra no solamente el patriotismo que hay en todos los peruanos, sino en la capacidad que demuestra cuando el Perú juega. Por ejemplo, uno de ellos sería, a pesar de que nosotros no hemos ganado anteriormente, hace varios años, muchos de los partidos, y lamentablemente hemos perdido, se ha demostrado que el Perú, a pesar de eso, una gran cantidad de compatriotas asistieron. A ver, un ratito. Usted está hablando de el fútbol 1, del fútbol profesional. 2, está hablando de la selección de fútbol profesional. O sea, lo que me está tratando de decir es que el fútbol es solamente eso. No, 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 no. Ya, entonces explíqueme qué tiene que ver el fútbol con las identidades. 1, ¿qué es una identidad? Es un mismo del gobierno de por sí. ¿Cómo se llama usted? Es José. Entonces usted no se llama Carlos, ¿no es cierto? Pues. Entonces, ¿me entiende lo que quiero decirle cuando le estoy preguntando cuál es su identidad? Soy peruano. Ah, usted se llama peruano. No se llama José. Cuando yo le pregunto cómo se llama, usted me dice José. ¿Quién es José? Yo. Así me dice. Entonces yo es su identidad. Es hombre, ¿qué estudia? Biología. Yo soy un hombre que estudia biología en la Universidad Agraria. Estoy hablando de su identidad. Usted todavía no es un profesional y usted me habla de frente del fútbol profesional. Pues el fútbol profesional es
es un aspecto del fútbol, pero no explica qué tiene que ver el fútbol con la identidad. Ese es el tema. O sea, sociología del fútbol se trata de ese tema, ¿o no? Sí, profesor. Entonces trate, o sea, no se apresure, de que está nervioso, ¿no? No corra, explíqueme 2 o 3 cosas claras, y eso que queda claro, no para mí, sino para el resto de estudiantes, que se supone va a ser evaluado en base a lo que usted dice. Continúe, por favor. No sé si me dejé entender. Sí, profesor. Disculpe. O sea, no hable solamente pues, de la selección. El tema se llama fútbol. O sea, ¿qué es el fútbol? Si lo ves de afuera, a ver, ¿tú conoces el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? No, profesor. Por lo tanto, No. tú ves un partido de fútbol y no te interesa, un partido de béisbol y no te interesa. Pero un norteamericano sí ve un partido de béisbol y está ahí 2, 3 horas mirando cosas que tú no entiendes. Porque para él el béisbol es un elemento de su identidad de norteamericano. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Ves? Eso es más o menos lo que quiere decir. Porque si lo ves así de afuera, el béisbol dice, son gente que corre detrás, igualito que de una pelota, pero con un palo. Igualito, la gente que no le gusta el fútbol, ¿qué cosa ve? 22 personas que corren tras una pelota. ¿Ves? Si no te gusta, no te identificas. Igualito. Se trata de explicarme de lo que estás hablando, estás corriendo y no se entiende. O sea, dice la guerra del Pacífico, está bien, correcto, sí. Pero eso, ¿a dónde apunta ese discurso que estás elaborando? Disculpa. Continúa, a ver qué me has entendido. ¿Qué más así? Sobre... ¿Quién es el señor que está ahí en la pantalla? ¿Qué pasó? Ahí sí, él. Anderson. ¿Y quién es Anderson? Sociólogo, supongo. Ya, pero ¿y qué cosa tiene? ¿Por qué lo pones ahí? ¿Debe ser importante o no? Claro, porque... Disculpe. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo puedo explicar? Porque él analiza de cierta manera los hechos que se da en el fútbol y sus comienzos. No, él no habla de fútbol. ¿Qué has puesto ahí después de Anderson? Comunidades imaginarias. ¿Y eso qué es? Bueno. Ese es un libro que él ha escrito. Siempre eso. ¿Y ahí qué tiene que ver eso con el fútbol? ¿Por qué? Ni siquiera has dicho quién es el autor del artículo. O sea, que no tiene autor. O sea, el autor lo utiliza las ideas de Anderson por algo. Anderson no habla nada de fútbol. Pero lo que él dice, al autor le parece importante para explicar por qué el fútbol es importante. ¿Por qué a una gente le gusta y a otra gente no le gusta? Eso es lo que estás tratando de explicar. Porque el fútbol tiene una influencia, de cierta manera... No es influencia, ¿qué es? Ya, influencia. ¿Influencia en qué? A ver. De manera cultural. Con eso no me dices nada. Porque tiene una influencia en la comida también. Y la comida es cultural. Continúa, ¿cómo lo has planteado? Quiero ver si lo has entendido, simplemente. ¿En dónde quedó? A ver, había una guerra con Chile, la perdimos. Ya. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Bueno, es como hacer una comparación. Correcto, ¿qué comparamos? Bueno, en sí,
comparamos en sí entre el enfrentamiento que hubo entre ambos bandos. Ya. El En caso, pensamiento, tú no sabes qué pensaban. ¿Te das mm, cuenta de lo que estás hablando? El pensamiento. ¿Cómo sabes lo que pensaban? No, acá, o sea, así como ves que hay un enfrentamiento violento, guerra con muertos, el fútbol es también un enfrentamiento, pero no es un enfrentamiento con muertos. ¿No es cierto? sí, profesor. Entonces, ¿por qué lo comparas? Tiene que haber una relación la comparación. O sea, perdimos la guerra. ¿Eso nos trae alegría? No, profesor. Entonces, igual, perdemos un partido de fútbol. ¿Nos trae alegría? No. ¿No es cierto? Entonces tiene que haber alguna relación cuando lo comparas. O sea, hay una palabrita que no has explicado. El fútbol, dice, es un enfrentamiento simbólico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enfrentamiento simbólico. ¿Qué cosa es lo simbólico? En hombres o mujeres ahora que patean una pelota. ¿Dónde está lo simbólico? Es lo que desea mostrar, ¿cierto? No Bueno, pues, desea, tú lo interpretas. Continúa. Si no hacemos ahorita, se nos va toda la hora. Ya casi van a ser 8:30 y faltan dos más. Continúa, a ver. ¿Por qué se estudia el fútbol? ¿Cómo? ¿Por qué hay que estudiar el fútbol? ¿Cree que estudié Es fútbol? como si te pregunto, ¿por qué hay que estudiar biología? Porque para ti es importante, ¿no es cierto? Sí, profesor. Y entonces, ¿por qué hay que estudiar el fútbol? Porque para mucha gente es importante. ¿Por qué es importante para mucha gente el fútbol? Porque al que no le gusta es igualito cuando te he preguntado del béisbol. No me importa eso. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. Entonces dime, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que la idea central de todo lo que he leído? Es un pequeño artículo. Ah, ahora ¿A ti te gusta sobre... el fútbol? No, profesor, yo no veo partido. Ya. ¿Nunca has visto un partido de fútbol? No, yo no suelo ver partidos, ningún tipo de juego de pase. Ya, nunca he visto. O sea, He visto entonces, noticias, sí, pero no me quedo viendo nada por el estilo. cuando Solo, no me he quedado viendo, quiere decir que tú estás hablando otra vez del fútbol profesional. Lo que me has dicho es, yo no veo en la televisión, no voy al estadio. Entonces no sabes lo que es el fútbol. Se supone que cuando has leído sabes qué es el fútbol. ¿O no? sí, Pero, entonces dime pues, qué cosas, según el autor, tú que has entendido lo que has leído. de que es un fenómeno social, cultural, económico y político. Pero falta la palabrita que te acabo de preguntar. Y simbólico. ¿Mm? Si no tiene eso, es una estupidez que 20 personas, 22 personas corran tras una pelota. ¿O no? Sí, profesor. Se tiene que ser importante, porque si no, ¿cómo lo vas a ver? ¿Mm? Ya, a ti no te gusta el fútbol, pero a miles o millones de personas les gusta, Sí, ¿o no? sí, profesor. Entonces, si tú lees esto, ¿cómo se llama el título de lo que estás exponiendo? Sociología del fútbol. Entonces quiere decir que ahí te va a explicar por qué. O sea, sociología es el estudio de los hechos sociales. Voy a estudiar el fútbol desde el punto de vista de la sociología. Si fuera psicólogo, estudiaría el fútbol desde el punto de vista psicológico. Si soy economista, estudio el fútbol desde el punto de vista económico. Si soy médico, estudio el fútbol desde el punto de vista médico.
Si soy biólogo, estudio el fútbol desde el punto de vista biológico. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo más importante de lo que has leído? Porque se pasó el tiempo. Ah, mm, hacer como una especie de referencia histórico hacia el deporte. Si no te gusta el fútbol, ¿por qué escogiste este tema? Es porque yo no había casi, bueno, yo en sí ya no había Ah, ya, ese es otro juegos, tema. ¿no? Ese es otro tema. Ay, entonces, José, ya, está bien, ya se pasó el tiempo. Gracias. Tienes un 07. Ya, ¿puedes cerrar tu pantalla, por favor? Sí, pues, María Canchari. ¿Está o no? Sí, profesor. Por Ahorita favor. comparto. Ya. ¿cómo se ve aquí? Mm, ¿Ya cerraste, José? Profesor, sí. ¿Estás cerrando o ya cerraste? No veo. Estoy haciendo eso. Ya, pues, para que pueda la señorita poder exponer. He dicho, si es que no entienden, preguntan, pero no he preguntado. O sea, que sí, o sea, que tú dices, ya, los voy a palabrear. No he entendido, pero voy a palabrear. Y yo te voy a calificar que algo que no se ha entendido. ¿Mm? ¿Ya? María. Todavía no puedo compartir, profesor. Tiene que salir, ¿eh? Sí, sí. José, pues, ya, ahí ya salió. Puedes comenzar, por favor. Estamos con la hora, Ahora. que se ha gastado más de 20 minutos. Ya, comienza. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver si me dices el autor. Pues, o sea, se olvidan de que creen que lo ha escrito ¿quién? El Espíritu Santo. Ya. Cinética, química, te has equivocado de curso. Un ratito. Creo que. En química vas a tener 20, pero en este curso vas a tener 0. No, un ratito. Que no hay ratito, no hay tiempo. Pero es que sí ¿Tú sabes comparto. cuántas semanas faltan para que acabe el curso? Ya no hay tiempo. Ya, ¿se puede observar? Sí, Club de Cibarro. Ya. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar una investigación que se encuentra dentro de un libro que es Ese gol existe, una mirada al Perú a través del fútbol. Esta investigación está hecha por Aldo Panfichi. Ya. Este libro está compuesto por 15 investigaciones. Una de ellas es esta. Ya. La práctica del fútbol se inicia en el Perú a fines del siglo XIX, cuando comerciantes ingleses asentados en la ciudad de Lima, peruanos de la élite, habían seguido estudios en Europa, fundan los primeros clubes dedicados a la práctica de este deporte. Casi inmediato, los sectores populares mostraron interés y entusiasmo por el fútbol. Esta introducción del fútbol en el Perú se da cuando las heridas de la Guerra del Pacífico aún estaban vivas. Habían también debates sobre las razones del fracaso bélico, la viabilidad del Perú como nación. Para muchos el problema del fracaso fue racial, ya que había mucha población indígena, negra, y se sumaba la inmigración china, que era considerada decrépita. Esto no facilitaba el progreso, que era considerado malo, que Ya, está bien. Decrépito es ya. loco, pero es más o menos lo que ya. Continúa. Pero también había una prosperidad económica debido a los buenos precios internacionales de algunos productos de exportación.
En este contexto, el fútbol se difunde rápidamente hasta llegar a los barrios populares de Lima, y la temprana pasión por el fútbol aparece estar vinculada con el hecho de permitir que grupos de individuos organizados, los clubes, pudieran competir en igualdad de condiciones por el triunfo, sin que importe el color de piel, la capacidad económica o el linaje de los apellidos. Ahí se da la creación de los dos clubes que les voy a exponer, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Surgen en estos años como identidades rivales y antagónicas por naturaleza. Ya. Alianza Lima fue fundada en 1901. Este club lo conformaban trabajadores negros y mestizos considerados seres inferiores. Un club que en principio ganó gran reconocimiento por sus logros. Sin embargo, el éxito también provocó reacciones racistas y conservadoras. Para la formación de la identidad de Alianza Lima confluyeron tres factores: el sentimiento comunitario de barrio, la cultura urbana de la plebe negra y mestiza, y la pertenencia de la clase obrera. Estos individuos vieron en el fútbol una manera de lograr aquellas victorias que les habían resultado imposibles de lograr en otras esferas de la vida diaria, ya que eran considerados seres inferiores en un Perú gobernado por rígidos criterios de estratificación social. El club en sus primeros años fue considerado un símbolo positivo de la identidad afroperuana por sus éxitos deportivos, y hasta era encargado de defender el honor patrio, ya que había un nacionalismo creciente a causa de la derrota de la Guerra del Pacífico, aunque sabemos que hoy en día ya no es así. Este éxito también provocó reacciones conservadoras y racistas, como en 1929, Alianza Lima fue suspendida un año por toda la competencia por la Federación Peruana de Fútbol. El motivo fue que los jugadores se negaron a suspender el campeonato local para dedicarse exclusivamente a preparar la selección. ¿Y ahí por qué no quisieron ir al campeonato los aliancistas? No, a ellos lo suspendieron porque ellos querían seguir con su campeonato local para obtener dinero, porque eran gente de bajos recursos. No tenían dinero, o sea, no jugaban por dinero. O sea... ¿No tenían sueldo? No, pero de alguna manera con los campeonatos, las tarifas ganaban eso y era como un apoyo económico para ellos, ¿no? Entonces no querían dejar eso y bueno, lo suspendieron y ya no pudieron tener el campeonato local ni tampoco ir al campeonato sudamericano de Argentina. Y también hubo comentarios racistas de algunas personalidades públicas que celebraron las sanciones, diciendo que era bueno que los aliancistas no fueran seleccionados, porque así los argentinos no pensarían que todos los peruanos éramos negros. Universitario de Deportes fue fundada en 1924 con el nombre de Federación Universitaria, conformada por estudiantes universitarios de sectores medios y altos que presentaban a las élites modernas y a la población educada de raza blanca. Esto le permitió al club tener algunos privilegios, como en 1927 el recién formado club pasó directamente a Primera División. Los seres deportivos de este club representaban una antítesis de los bohemios y hábiles e idolatrados jugadores de Alianza Lima. ¿Qué es eso que acabas de decir? ¿Qué es una antítesis? Que era lo contrario, o sea, tenían distintas ideas a los jugadores de Alianza Lima, ¿no? ¿En qué eran diferentes? En sus ideas, en sus representaciones. ¿Cómo sabías sus ideas? Bueno. Voy a repetir lo que has dicho y vas a encontrar la respuesta de lo que te pregunto. Que los héroes deportivos de este club representaban la antítesis de los bohemios, hábiles e idolatrados jugadores de Alianza Lima. Bohemio, o sea, ¿qué es un bohemio? Un borracho. Ya. Entonces los aliancistas eran borrachos. Si son borrachos no sirven para el deporte. Encima eran negros. Y lo de la U que eran blancos. ¿Por qué se llamaba Universitario? Porque estaba conformado por universitarios, ¿no?
¿De dónde? De las zonas más privilegiadas. Más privilegiado, o sea, universitario. O sea, no sabe qué cosa es universitario. Tú eres universitaria. ¿Mm? Sí, Entonces, en qué sitio se fundó? ¿Por qué se llama universitario? porque estaba conformado por personas, por universitarios, ¿De dónde? eh, de sectores medios, ¿no? De San Marcos. Ah, es verdad. Sí, por eso. Por eso yo sé la Federación de San Marcos. Ya, continúa. Eh, Oh, bueno, entonces observa que unos son negros, borrachos, indisciplinados, y los otros son blancos, clase media, a veces clase alta, y universitarios, estudiantes, disciplinados. sí. Ya, correcto. Sigue. La rivalidad y el clásico. El primer encuentro jugado entre ambos clubes se da el 23 de septiembre de 1928 y esto constituye un hito fundador de la más importante rivalidad deportiva de la sociedad peruana, dando lugar al nacimiento de lo que hasta hoy se considera el clásico de los clásicos del fútbol peruano. ¿Qué es un clásico? Eh, que es considerado muy popular para todas las personas. Sería popular, no clásico. Ya, pero no importa. La mayoría habla del clásico. Clásico, o sea, cuando tú lo ves en ese clásico y ves un equipo de Europa y clásico. O sea, no se dan cuenta de lo que significa clásico. O sea, y acá se matan porque soy de Alianza CDU y ven un partido de la Liga Europea y no tienen ni para comenzar. Dan pena acá. El clásico. ¿Se dan cuenta de lo que está? Continúa. Ya. Este encuentro fue suspendido a los 35 minutos del segundo tiempo por una riña entre los jugadores. Este encuentro fue ganado por Universitario de Deportes. El resultado no fue aceptado por los hinchas de Alianza, argumentando que las autoridades no fueron imparciales. Bueno, esto sucede hasta el día de hoy. Las identidades reformuladas. Ahí eso se suspendió porque eso no lo han escogido, pues no han expuesto. Porque eso se llama la noche de los bastones. Sí. Porque los seguidores de Universitario eran pues pitucos y andaban con bastón. Se meten a la cancha y comienzan a tirar bastonazos a los jugadores de Alianza, que son negros. Por eso se llama la noche de los bastones. Continúa. Las identidades reformuladas. A finales del siglo XX, una época que se caracterizó por grandes transformaciones sociales y políticas, provocando mayor pobreza, prepotencia y corrupción. En consecuencia, el fútbol fue tomado como un medio de canalizar rivalidades sociales. Esto generó que detrás de ambos equipos hayan hinchas de toda condición social, económica y cultural, ocasionando un desenfoque en los temas raciales y centrándose en estilos de organización interna de las barras y formas de competencia con las barras enemigas. La trinchera norte. Ya. La barra se organizó en 1968 por grupos de estudiantes de clases medias y altas. Inicialmente se situaban en la tribuna occidente, pero el grupo de hinchas se hacía más grande migrando al oriente. Pero en 1989, descontentos con el liderazgo por considerarla muy pasiva luego de no hacer nada con el constante hostigamiento que los hinchas recibían por parte de los aliancistas, deciden migrar a la tribuna popular norte de forma violenta. El propósito fue crear una fuerza que pudiese enfrentar a los rivales aliancistas. Pero ¿por qué Trinchera Norte? Todos los nombres, como los ultracremas, el grupo Holocausto, entre otros, estaban inspirados en nombres de grupos extremistas, como Sendero Luminoso o la alusión al ejército nazi. Según ellos, eran nombres que expresaban más radicalidad. Comando Sur.
La barra fue fundada en 1972 con el nombre de Asociación Barra Aliancista, con la idea de seguir con su identidad original, pero llegaron otros que exigían cambios como los del Surco, que asumían una actitud más agresiva contra los barristas del Universitario. ¿El Surco es un barrio pobre? Medio, de clase media, creo. ¿Y tú sabes quiénes son los que fundaron? ¿De qué colegio eran? ¿El colegio? Sí, eran estudiantes de un colegio pituco. No importa el nombre, pero eran pitucos. Y se supone que los aliancistas son del pueblo. Continúa. Ya, comandos. Los del Surco, que asumían una actitud más agresiva contra los barristas del Universitario. Estos se convirtieron en una especie de comando donde muchos jóvenes miembros de pandillas se identificaron con ellos. Así es como van formando grupos dentro de las barras como el de hoy conocido Barraca Rebelde. Todos son identificados con las características de las barracas y los barrios negros, pero también seguían tradiciones como la veneración del Señor de los Milagros. Bueno, las conclusiones que nos da la investigación son: los símbolos de identidad que se forman alrededor de estos dos equipos de fútbol son estructuras culturales que los ayuda a definir quiénes son, qué representan y dan forma a sus sentimientos y emociones. Los hinchas cada vez le dan más importancia a la rivalidad y menos a los factores de identidad enraizados en criterios de clase, territorio y etnicidad que eran transmitidos generacionalmente. Y los aficionados organizados en las barras de fútbol establecen formas de afirmación y cuestionamientos a las ideas fundacionales de sus respectivos clubes. Gracias. ¿A ti te gusta el fútbol? De clubes no, profesor. Cuando Si no, juega la selección lo miro. No. ¿y qué ves en el fútbol? Bueno, la pasión que le ponen las personas, ¿no? Cada vez que juegan. Pero tú no le pones pasión porque no eres hincha. No, los jugadores, obviamente. Los jugadores le ponen pasión. Si no le ganan a nadie. Bueno, ya, eso es Antes le ganaban a Venezuela, pero ahora Venezuela nos gana. Porque le han metido bastante plata a su selección. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, tienes una idea más o menos clara. Está mucho mejor que... Tú eres María Canchari, ¿no? Sí, profesor. Ya, tiene 14. Gracias. A ver, nos queda... No, ya no hay tiempo. O sea, le tocaba a Roberto Valencia para la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase, Roberto Valencia, Christopher Serna, Kiara Carvajal, Tiyakuri Kusi, Arias Reyes. Para el siguiente martes, Diana Sáenz, Diosdado Rosas, Josué Amaru y Aleska Tiyakuri. No olviden que tenemos la práctica el domingo a las 11. Ya, vamos. Recuerden que hay 3 capítulos del libro de Horton que hemos estado leyendo en la primera parte del curso que entran en la práctica. Recuerden que estábamos viendo socialización. Recuerden que lo que estamos haciendo en este momento es socializándonos, es decir, actuando socialmente. Ustedes y yo somos actores, estamos actuando. Es como un teatro. Que cada uno de nosotros lleva una máscara, ¿recuerdan? Máscara de hombre, máscara de mujer. Y cada uno tiene diferentes máscaras. ¿Por qué tiene diferentes máscaras? Porque cada uno tiene diferentes grupos donde actúa. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de la universidad, son diferentes grupos. Entonces uno lleva diferentes máscaras. Ahora, ¿para qué todo sirve eso? Para comportarnos de acuerdo a cómo se comportan el resto.
Pero algunos individuos y grupos no se comportan de acuerdo a eso. Por ejemplo, las barras, las pandillas, no se comportan de acuerdo a lo que hace el resto. Entonces, eso quiere decir que la socialización, o sea, lo que nosotros hemos aprendido, a ellos no les ha hecho efecto. O sea, ellos aprenden otra cosa. O sea, comportamientos de pandillas, de barras o de delincuentes, donde también son. Y entonces, a esos grupos son otras subculturas, pero esas subculturas no son, desde nuestro punto de vista, no son normales. ¿Por qué? Porque han tenido otra socialización. Cuando uno no cumple las reglas que te han enseñado y haces otra cosa, entonces esa conducta se llama conducta desviada. Porque no haces lo que hace la mayoría. Entonces, a esos grupos, repito, en las ciencias sociales se les llama, ¿no?, grupos desviados o conducta desviada. Eso está en el capítulo, ¿no?, y viene en la práctica. Eso está en el capítulo, ¿no?, 5. Se llama, ustedes tienen las separatas, control social y desviación social. ¿No? ¿Para qué sirve la socialización? Para controlarnos. ¿Qué quiere decir? Para no hacer lo que se te da la gana. Ya expliqué. ¿Tienes ganas de orinar? No puedes orinar ahorita. Tienes que aguantarte. ¿Por qué te aguantas? Porque te han metido en la cabeza que no puedes orinarte en este momento. Eso se llama control. Control interno. Pero si tú lo haces, alguien te dice, no, no puedes hacer esto. Ese es control externo. O sea, los otros te controlan. ¿Te gusta una chica? Tú no vas y la coges. Tú eres mujer y te gusta un chico, tú no vas y lo agarras. Sino que tienes que palabrearlo, tienes que enamorarla. Esas son las reglas. Eso es lo normal. Pero eso está cambiando, pues. Entonces, ¿para qué nos socializan? ¿Para qué nos meten ideas? Para que tú no hagas lo que quieres. Entonces, tienes dos opciones. Obedece las reglas que te han enseñado tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, etcétera, ¿no? Las obedeces y entonces tu conducta es normal. Entonces, te tienen controlado. Cuando uno sale calato a la calle, ¿es normal? No. ¿Qué decimos si vemos un calato en la calle? Es un loco. O sea, no es normal. No sabemos si es loco, de verdad. O se hace loco. Un borracho también rompe las reglas. Pero ya expliqué. Ya expliqué. Pues puede estar súper borracho, pero no se viene en la cama. ¿Por qué? Porque ahí pues viene todo lo que le han dicho de niño. Entonces está borracho y se levanta al baño. Si no hay baño, en un árbol. En el Perú, en un árbol, en una piedra, en lo que sea. Es común que veas hombres, hasta mujeres, orinando en la calle. Pero mucho más hombres. Hace algunos años vino un sobrino de Estados Unidos y lo llevaron a un parque cerca y tuvo ganas de orinar. Y a mi casa faltaban varias cuadras.
Entonces le dicen, orina en el árbol. Pues, ¿tú crees que quería orinar? ¿Qué decía? No hablaba castellano. ¿Qué decía? The police, the police. O sea, a él le habían metido en la cabeza que si orinaba en el árbol, la policía se lo llevaba. ¿Qué es eso? Control. Tuvieron que ir a la caseta del serenazgo a pedir prestado el baño, porque no quería orinar en el árbol. Tú le dices a un chico peruano, orínate en el árbol, y lo hace. ¿Mm? ¿Se dan cuenta de lo que es control? ¿Mm? Entonces, fúmate este porro de marihuana, te dicen tus amigos. Tú tienes dos opciones, ¿lo fumas o no lo fumas? ¿Por qué no lo fumas? Dice, ¿pero por qué? Porque mi papá me ha dicho que es malo. ¿Y cómo sabe tu papá que es malo? Quiere decir que él ha probado. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? O sea, te están destruyendo tu defensa, tu argumento. Y tú puedes decir, ah, tienes razón. Entonces dame para fumar. O si no, el otro dice, no. Me han dicho que es malo. ¿Ves? O sea, uno se controla y el otro rompe la regla. ¿De qué depende que sea bien controlado? De lo que le metieron acá. La religión, cualquier religión, sirve también para eso, para controlar. No hagas esto, porque es pecado. No hagas esto, porque Dios te castiga. No hagas esto, porque Dios ha dicho. O sea, es un Dios que habla. Pero como a ti o sea, no piensas tú por tu cuenta, Dios, un Dios que hable. ¿Mm? O sea, pero Cristo, ¿qué tiene que ver Cristo? ¿Acaso Cristo es un judío? ¿Acaso tú eres judío? Nadie se pone a pensar eso. Simplemente lo repite, lo meten acá. ¿Para qué sirve? Porque no haga lo que se te dé la gana. ¿Mm? Viene un evangélico. ¿Ha visto cómo crecen las iglesias evangélicas? ¿Por qué crecen? Porque tienen tanta plata. ¿Por qué tienen tanta plata? Porque todo el que va ahí quiere ir al cielo y deja su diezmo. Y los pastores se llenan de plata, se construyen edificios gigantes a costa de la esperanza de miles de fieles. ¿Mm? Entonces, miren cómo se usa cualquier religión. No está en discusión si la religión es verdadera o falsa, simplemente ¿para qué sirve? Para controlar. ¿Por qué? Porque la sanción el premio te dice el cielo y el castigo el infierno. Nadie ha visto eso, ni el cielo ni el infierno, porque el cielo y el infierno está acá. Pero no tienen que creerme lo que estoy diciendo, lo último que acabo de decir. ¿Mm? Entonces, cuando no hacemos eso, la conducta se llama conducta desviada. ¿Mm? Hay desviación primaria, hay desviación secundaria, y ahí está. Así que les recomiendo que lean todo eso. Si no entienden, pregunten, porque en la práctica viene todo eso, ¿no? Y lo más importante, porque ya estoy con el tiempo, está en la página 34. Pregunta, pero no la voy a contestar hoy día, sino en los pocos minutos que me queden en la siguiente clase. Pregunta, ¿por qué en el Perú todo el mundo hace lo que se le da la gana? ¿Por qué los que tienen carros, la mayoría rompen la regla de tránsito? ¿Han visto algo peor todavía que eso? Sí, todos los días pueden ver. Y unos ni siquiera lo ven porque no se dan cuenta. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Han visto la cantidad de motos que ahora hay? Las motos, ¿no? Ven la luz roja y se pasan. ¿Mm? El tránsito, la calle está para acá, el tránsito, ellos se van en contra.
¿A quién le importa? A nadie. ¿Mm? Esa es una enfermedad social. Está rompiendo las normas, pero a nadie nos importa. Lo estoy repitiendo lo que ha dicho el nuevo ministro del Interior. O sea, no es posible que las motos hagan lo que quieran. No es posible que los taxis hagan lo que quieran. En ningún sitio del mundo sucede eso. Ándate a Chile. O sea, tú estás acá en Tacna y pasa todo eso. Te pasas a Arica y es otro mundo. O sea, los que manejan obedecen las reglas. Es difícil, o sea, no es imposible, pero es difícil que veas que alguien se pase la luz roja. O que pare donde se le da la gana. ¿Por qué? Porque la socialización en Chile es diferente a la peruana. ¿Mm? Como vamos a ver al final del curso, porque acá todo es informal. ¿Mm? No puedo o no quiero exponer, hablo con el profesor, entonces el profesor me va a tomar una prueba aparte. ¿Cómo va a tomar una prueba aparte? Si exponer no es para mí, es para todos. Pero muchos profesores ceden. ¿Cómo se llama eso? Informalidad. ¿Cómo lo consideran ustedes? El profesor es buena gente. ¿Mm? Todo eso está en el capítulo 5. Lo que tienen que aprender es la palabra que está en la página dicho 35, no, 34, segundo párrafo. Ahí dice una palabra, anomia. Anomia. Léanlo, viene en la práctica y lo que vamos a conversar en la siguiente clase. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Bien. Todo lo que estás viendo expuesto viene en el examen final. Si no preguntan es porque han entendido. Así que ustedes vean, ¿no? Pregunten a los que han llevado el curso conmigo, ¿no? A ver si sin estudiar pueden pasar. Claro, pueden plagiar. Y tú duermes tranquilo si plagias. ¿Mm? ¿Qué es lo que falta? Ese ojo que te mira, eso que te han dicho, ¿cómo es la religión? Un ojo que te mira. Ese es el que te controla. Pero tú te tapas y no ves el ojo que te mira. ¿Mm? ¿Por qué tienen apagadas sus cámaras acá un montón? Porque están haciendo otra cosa. Y si salen jalados van a decir, no, estaba enfermo, mi máquina se me ha logrado. Ahí nos quedamos.